sobre el primero de los Corintios. También voy a contarles una historia muy pequeña, tal vez no sea una historia, sino una anécdota. Bueno, y hoy no voy a molestar a Lilia Orozco con el agua. Sí, gracias, Lilia, gracias. Primera de los Corintios. Y voy a darle un pequeño bosquejo. ¿Qué son los Corintios? Los Corintios es como decir los pedraceños, pero en verdad la ciudad se llamaba Corinto. Y era una ciudad que pertenecía a Grecia. Y de allí que esta ciudad y los hombres de Corinto habían rescatado muchas iniquidades de las costumbres de Grecia, ¿verdad? En el año 44, un dictador o emperador romano, Julio César, había visto que esa ciudad había tenido auge, era próspera y muy rica, estaba situada en un lugar muy privilegiado. Es de allí, yo siempre le he dicho a mi esposa, para un negocio tiene que ser un lugar privilegiado. No crean en cuentos de camino, hermano. Si usted quiere tener éxito, tu negocio puede duplicarse las ventas a causa del buen lugar donde esté. Y eso entonces sería bendición para ti. Tengan muy pendiente en esto. Estos hombres tenían pendiente esto. Entonces aquella ciudad de Corinto estaba situada en muy buen lugar. Habían sido prósperas. Y César decide volverla a restaurar porque había sido destruida. Y la hace colonia de Roma, porque él era un dirigente de Roma. Él la hace colonia de Roma. Y entonces vuelve a reconstruir la ciudad en el 44, más Pablo después, 100 años después, es donde envía esta carta y está en acción. Y la ciudad se había vuelto muy próspera, tan próspera que los hermanos de allí contribuían mucho para los hermanos de Jerusalén. Y ellos habían sido bendecidos por Pablo, diciéndole, ustedes han hecho muy bien, ellos habían recogido ofrenda, porque era próspera. Pero entonces tenían estas cosas, cual también tiene la iglesia de hoy, ¿verdad? Pablo no solo le envía la advertencia a la iglesia, sino nos advierte también a nosotros para este tiempo. La siguiente historia es esta. Una madre en su vientre tiene dos gemelos, ¿verdad? O dos morochitos, vamos a decirlo así. Y el uno luchaba con el otro, porque el doctor le decía, estos niños vienen bien, pronto van a nacer y van a ver la luz. Y ellos entre ellos decían, ¿será verdad que hay otro mundo al cual nosotros no conocemos? Porque hoy estamos aquí en la oscuridad, ¿habrá un mundo con claridad? Y uno le decía, lo hay, nosotros lo veremos. Pero ¿cómo será posible esto si nosotros estamos siendo alimentados por un cordón umbilical? Pues allí podremos comer y mañana podremos caminar y mirar a nuestra madre a los ojos y nuestra madre nos atenderá. Hermano, hacia el mundo espiritual. Entienda usted y yo que así es el mundo espiritual de hoy. Este mundo en el que no estamos, que vivimos en la oscuridad, pero que Dios nos ha dado el ombligo umbilical para sustentarnos, eche mano del ombligo umbilical de Dios todos los días de su vida y atienda el consejo de la palabra de Dios y verá usted mañana que entonces usted estará afuera y podrá ser cargado por el Rey de los cielos, ¿verdad? ¿No nos ofrece eso el Señor? Eso nos ofrece. Entonces aquellos bebés creyeron a eso, ¿verdad? Oh, Señor. Ahí era gracias, hermano. Gracias. Primera de los Corintios 5, ¿sí? Ah, pero me lo pasan porque yo no veo con eso, hermano. Primera de los Corintios 5. Gracias, mi hermano. Está fácil, solo colocar una pelita ahí, pero yo
pero yo con esos achaques de la vida, siempre mirando las cosas del mundo, lo que nos pasa a nosotros, ¿verdad? Por eso hoy no hacen falta muchos hermanos. Deberíamos seguir insistiendo en ir a oración a esas casas, ¿sí? Vayamos a esas casas, motivemos y vayamos a darnos ánimo, ¿sí? Allí, para que el hermano pueda ser animado y tal vez vuelva a agarrar el hilo, ¿verdad? Entonces, tengamos presente esto, anunciémonos con tiempo y propongámonos a orar, hermanos, ¿sí? Hasta los últimos cultos que hemos tenido después de enero han sido muy concurridos, ¿verdad, hermano? Bastante concurridos. Incluso a veces nos hemos pasado del tiempo, quisiéramos pasarnos un poquito más a veces, porque hemos hablado de cosas espirituales y hemos dejado el chisme. El chisme no es para la iglesia, hermano. Y nosotros nos hemos puesto a orar, pero conversamos de cosas necesarias. Hemos extrañado a muchos de ustedes. Quizás como ustedes me han extrañado aquí los viernes. Eso está aquí en mi corazón rondando. Señor, ya eso tengo que dejarlo, tengo que volverlo bien. Les pido perdón. Les pido perdón, hermanos. Porque es digno de pedir perdón. Porque yo les falto a ustedes en la comunión. Entonces, pronto está eso en mi corazón. También asistir los viernes y bueno, hay otras cosas que tengo que asistir. Bueno, entonces en Corintios, ¿cuál es lo que acontece en Corintios? ¿Qué es lo que está aconteciendo en Corintios? En este texto que vamos a leer. Voy a abrir mi Biblia. Vamos a ver si soy breve o si logro alcanzar el tiempo. Voy a abrir mi Biblia. Primero a los Corintios 5:1. Y voy a ponerlo primero en el contexto, ¿sí? Está haciendo brisa bonita hoy. Estos días han sido días de mucha brisa, gracias al Señor. Esta es la oportunidad que estoy haciendo allá en una casita pequeña, allá en el lugar donde vivo, y estoy compartiendo mucho la palabra con un hermano porque me está ayudando a levantar la casita. Estamos compartiendo mucho de la palabra. Estén orando por mí, necesitamos provisión. Estén orando por nosotros, porque necesitamos provisión. Bueno, esto de 1 Corintios 5 tiene que ver con esto. Había mucho pecado en la iglesia. Igual que en esta iglesia. Igual que todas las iglesias en las que Dios nos advierte. Que tengamos cuidado. Pablo no estaba presente. Pablo había ido a fundar esa iglesia. Pero él no estaba presente. Él había fundado esa iglesia y seguía el trabajo del evangelio fundando otras iglesias. Y estaba en otro lugar. Pero llegó a su oído que en la casa de Cleo, donde había funcionando esta iglesia, este grupo de hermanos o esta comunidad, estaban aconteciendo cosas indebidas. Y una cosa de las indebidas era la inmoralidad, el avarismo, el chisme, la idolatría. Bueno, y toda esta lista, la fornicación, bueno, y toda esta lista que da el Evangelio, y dice, apártese de ellos. A Pablo llegó esta noticia, y ellos estaban tiempo viviendo esa circunstancia en la iglesia. Pablo les había enviado ya una carta anteriormente, que la carta se había, probablemente estuve investigando, los grandes teólogos dicen que se había desviado la carta, pero la carta apareció, por lo que se denota en la palabra de Dios. Y él les dice, antes yo les había dicho, les había advertido a ustedes, pero ahora él les da otras recomendaciones en el siguiente que vamos a leer. Y dice así, Pablo, a través del Espíritu Santo, a través de Pablo, perdón. El 5:1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación,
y de tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de sus padres a su nuera. Estaba prohibido, según la ley de Moisés, hacer esto. En Levítico 18, creo, si no me... Levítico, sé que está en Levítico, están las leyes para esto. Pero los romanos también tenían como ley esto, no llegarse a la mujer de su padre. Estaba aconteciendo ese pecado. Pero ese pecado no se quedaba ahí. Hermano, la inmoralidad no tiene sexual, o la inmoralidad no tiene solo que ver con el cuerpo. También se va a otras cosas. Hay cosas por las que también somos inmorales. Por ejemplo, ¿verdad que cuando nosotros somos mala paga, nadie no está dispuesto para tendernos la mano, quizás prestarnos dinero? Quizás cuando usted y yo somos chismosos, la gente le huye. No quiero nada, no quiero ser amigo del chismoso. Me quiero apartar de él. Y yo creo algo así. Deténgase ahí, no quiero ser su amigo. Entonces es digno de cuidarnos, hermano. Y no solo ese, simplemente le estoy poniendo por comparación dos ejemplos. Porque hay miles, cantidades. Por eso como cristianos debemos cuidarnos mucho. Cuidarnos, tener cuidado. Incluso para llamarle la atención a alguien debemos ser muy cuidadosos, muy sabios, muy prudentes. Porque, hermano, entienda, a usted, quizás a usted no le dio el Espíritu del Señor de usted ser exhortador o de ser consejero, sino que le dio el Espíritu para ser orador, quizás, alguien que motive a orar. Entonces nosotros debemos ser muy cuidadosos en esa área. Hermanos, de allí que Dios ha implementado en la iglesia normas, reglas y leyes, cuales nosotros como cristianos no estamos dispuestos a cumplir. No estamos dispuestos, sino que nos hacemos a la vista gorda y viene el fracaso en nuestra vida. Por ejemplo, un caso. Dios nos ha dicho en su palabra que debemos ayudar a una persona necesitada. Depende a su necesidad. Yo conversaba con mi esposa anoche y con mis hijos y les presentaba un caso por el cual nosotros deberíamos ser piadosos y ayudar a alguien por X tiempo, después soltarlo si es necesario, si Dios quiere. Y si Dios tiene la salida para él y se arrepiente, bueno, entonces, ¿qué dice el Señor? Debe perdonarse. Debe perdonarse. Aun aunque a nosotros nos guste, porque hay normas y reglas en la iglesia, en el hombre que teme a Dios. Y sigue diciendo entonces el texto. ¿O no sabéis que, perdóname, me equivoqué, me fui al 6. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Estuve revisando varias Biblias, varias. Y de veras que una de las Biblias más complicadas es esta, pero es muy buena. Óigame bien, complicada, pero es muy, muy buena. Pero hay otras Biblias que ellas te llevan más directos, que son más claras, más claras. Pero esta yo diría que es la traducción más segura, por el tiempo, por los hombres en el temor de Dios que la redactaron, ¿verdad? A través del Espíritu Santo. Yo le daría a esta mérito, más que a otra,
óigame bien, no estoy diciendo que sean malas, son buenas, buenas. Pero esta es muy buena, la Reina Valera, ¿sí? Que es la que estamos usando en este momento. Tal vez muchos de ustedes estén usando otra. Y yo no les diría que la saquen de su, porque son buenas también. Están adecuadas a los tiempos. Por ejemplo, esta fue 70 años, vamos a ponerle así la edad, pero es una edad más o menos que le estoy poniendo. Las otras son de 50 y las otras de 40. Su traducción. ¿Ustedes me están entendiendo? Entonces, sigue diciendo así el Señor. No deberíamos estar envanecidos delante del pecado, hermano. A veces estamos envanecidos delante del pecado y creemos que el pecado es cosa sencilla. No, hermanos. No, mi hermano. No, Misael. Hay reglas que Dios ha dejado para la iglesia. Y los creyentes estemos atentos y no durmamos, hermanos. Y dice el 3: ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es posible que Pablo haya juzgado a esta persona? Noten ustedes algo. En Pablo moraba la presencia del Espíritu Santo. Era un hombre santo y ya había hecho juicio. Y dice, no estoy presente, pero aquí en mi mente ya he juzgado a tal hermano. Óigame bien, hermano, este no es el juicio del que el Señor habla. No juzguéis al hermano. Mirad primero la viga de tus ojos. Pero el Señor ha dado normas. La Biblia no se contradice. Y reglas. ¿Verdad que usted juzga a cualquier hermano? Cuando el hermano usted lo ve caminando chueco, en su corazón, hazlo en su corazón en el temor de Dios. Entonces Pablo tenía este privilegio de parte de Dios, así como usted y yo lo tenemos como iglesia. Pero en cierto sentido que ya lo vamos a exponer más adelante, ¿sí? Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal que dice sea entregado a Satanás. Pero continuemos. A fin de que el espíritu sea salvo. Voy a ir al 5. Disculpe. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del juicio. Interesantísimo, interesantísimo. Hay cristianos débiles en la fe, pero que van a ser salvos. Pero por barriga, de barriga, vamos a llegar quizás al temor, a la grandeza y el poder, a ver los cielos nuevos y la tierra nueva, ¿verdad? Pero usted y yo, andando en iniquidad y pecado, vamos a ser zarandeados por el enemigo. Este hombre se iba a hacer permitir, dijo, yo ya lo he juzgado, ustedes juzguen. ¿Sabe qué significa esto, hermanos? Dejen de orar por él. Y quítenle la cobertura de Dios a través de la iglesia. Cuidado, cuando una persona se va de la iglesia, corre este gran peligro. Que usted y yo dejemos orar por él. Y entonces sea entregado a Satanás. Y Satanás destruya el cuerpo a fin de que mañana sea salvo. Pero no todos vamos a tener quizás este privilegio. Porque hay creyentes que se dicen ser creyentes, pero no son creyentes. Entonces, hermanos, es muy peligroso. Por eso la necesidad de orar. Entienda usted, hermano. Entienda que es una necesidad de vida el que usted sea orador. Porque
El que usted se opaque, hermano, no puede usted retirarse de la oración una semana, 2 semanas, 3 semanas. Es peligroso eso. Revíseme, Misael. Anoche, por ejemplo, me redarguí al Señor en algunas áreas. Hermano, el Señor ha dicho que Él da protección a través de la iglesia. Porque el hermano José Luis puede recordarte Luis, puede recordarte Mirla en oración. Pero si usted, el Señor lo excluye de eso, usted va a quedar a ascuas del enemigo. Más si usted y yo no estamos orando. Usted y yo, hermano. Así es como una persona puede ser entregada a Satanás. Mire que él dice que el día del juicio, entonces esta persona va a ser, ¿qué? El espíritu, a fin de que él sea salvo, ¿verdad? El día del juicio. Pero va a vivir amargamente en la tierra, ¿verdad? Va a vivir muy amargamente. Dice entonces el 6, 5, al 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Voy a detenerme un poquitito acá. La levadura en poca cantidad infla el pan. Lo infla. Unos minúsculos harinita, porque es como una harina la levadura, ustedes la conocen, ¿verdad? El más mínimo pecado en su vida y en mi vida va a leudar toda la masa, hermanos. La va a leudar. Tengamos mucho cuidado con esa levadura que es. Aquí la levadura significa el pecado. Por eso es necesario que esta iglesia, nosotros, o quizás usted que es pilar o baluarte, quizás usted tiene mucho y reconoce la grandeza de lo que es la iglesia y el precio que Cristo pagó por la iglesia. Usted quizás sea un muro, vamos a comparar con un muro. Y yo estando sentado allá, cuando cantaba la hermana, yo recordaba, yo tenía presente algunos muros que hay acá. Aquí hay algunos muros, hermanos. Entonces nosotros debemos tener cuidado de que la iglesia se conserve sana. Entienda, hermanos, que es por el amor al Señor y por el temor del Señor, porque nosotros seremos llamados a juicios por ser blandengues. Así que muchas veces nosotros debemos exponer la palabra de Dios a como Dios nos dice. Hermanos, tengamos cuidado. Debe ser una constante de revisión en mi vida. Un poco de levadura leuda toda la masa. Estaba prohibido para el pueblo de Israel hacer pan con levadura. Y sigamos leyendo el texto. ¿Sabe? El libro de los Corintios, primera y segunda, Pablo tenía una forma de escribir, digamos que era una forma como, no quizás como la de Juan. Las advertencias de Pablo son con carácter, mucho carácter. Tenía ese don, tenía ese estilo, Dios le había dado ese espíritu. Las de Juan, que ustedes conocen, a Juan, oh hijitos míos, tenía una forma de amor, era apacible, pero tenía carácter. Hermano, en la iglesia usted va allá de ese tipo de hombres con ese tipo de espíritu. Algunos son muy pasibles, porque así es la palabra de Dios. Por aquí pone amor, pero por aquí nos da por la colita, ¿verdad? También. ¿Verdad que así somos nosotros con nuestros hijos? No haga esto, hasta que vinimos y ¡pah! Tenemos que darle por la cola. Y es bíblico que le demos por la colita, para que él entonces vuelva a buscar el camino. Entonces sigue diciendo el texto. Ese era Pablo. Había sido Pablo un hombre experimentado. Era un hombre celoso con Dios, en el temor de Dios.
Por eso Pablo había hecho lo que había hecho. Pero quizás su temor estuvo siendo engañado hasta que conoció a Cristo. Y entonces Cristo lo transformó en un hombre diferente. Sigue diciendo el 7. El 7. No es buena vuestra jactancia. El 6, perdón. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiad pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como soy, porque nuestra Pascua en Cristo ya fue sacrificada por nosotros. El 8. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con los panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Voy a detenerme. No era una palabra fácil para los corintios, para aquellos hombres que se le mandaba la advertencia. Porque Pablo quizás les dice, quizás aquí ustedes no han conocido al Señor. Es lamentable que tengamos que decir esto para algunos, así como dijo Pablo. Es lamentable que quizás ustedes no hayan conocido al Señor. Hermano, ¿saben? Aquí está una advertencia que nosotros podíamos ver. ¿Cómo se llama esto cuando yo voy a un examen y me corrigen el examen? Calificado, ¿cómo se llama, Marilu? Calificado. ¿Ah? Calificado. Es algo para ser calificado. Hermano, si mi amistad con un tipo de persona de esta, más que con otra persona, nosotros hay esa amistad y nos gozamos con ellos, deberíamos de tener cuidado. Pablo le está diciendo no que usted no sea un amigo de una persona del mundo o un tipo de persona como esta, o que usted la trate, pero poner límites, hermano. Hay que poner límites a causa de nuestra vida del temor de Dios, porque podía perjudicar. Entonces Pablo le dice a ellos, o es que ustedes tienen que aceptar de nuevo a Cristo, o es que ustedes no ese sacrificio de Cristo no ha sido impactado en sus corazones. Y sigue diciendo el texto, ¿sí? Porque ya vamos a llegar a lo más importante. Estamos más o menos haciendo como un desglose. Así que, perdón, el 11. Más bien os escribí que no juntéis con ninguno de que llamándose hermano fuera fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal, aún no comáis. Estuve investigando y estuve revisando, porque nosotros los que ponemos la palabra tenemos que tener mucho cuidado. Oye bien, hermano. Pablo le está diciendo aquí, lo que vamos a suponer que esta sea la iglesia de Corinto, y le está exponiendo esto a la iglesia de Corinto. No le está hablando de los que están fuera, sino de los que están dentro. Que llamándose hermano, haga tal cosa. Qué belleza de advertencia para nosotros. Y esto nos exhorta a ser verdaderamente creyentes y que tengamos cuidado. Hermano, si usted es avaro, y si yo soy avaro, o soy ladrón, o engaño, o soy chismoso, hermano, hay una advertencia de Dios. Retírese de eso. No hay un juicio de Dios.
es una advertencia. Pero le dice, si usted se place y quiere continuar, perdón, es aquí. Gracias. Y quiere continuar en esto, entonces el Señor dice, revísese. Así lo dice el Espíritu Santo a través de Pablo, no a través de Misael. Revísese y tenga cuidado porque quizás usted no es creyente. Entonces tengamos cuidado con esto, hermano. No es un regaño, es una exhortación que hace el Espíritu Santo a través de su palabra. Y sigue diciendo, ¿el qué? ¿El 13? No, sí, el 12. 12. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios los juzgará. No nos pertenece a nosotros andar advirtiéndole a los que están fuera. Nosotros nos pertenece a los que están fuera decirles, vengan al Evangelio y al Dios que transforma. Pero no el juicio como iglesia tiene que ser para los que están fuera, ¿no? Sino nosotros advertimos a los que están dentro. A nosotros los que están afuera le vamos solo a exponer el precioso Evangelio. Y ellos cuando entiendan lo que Cristo hizo por ellos, entonces van a continuar el proceso que nosotros tenemos. ¿Verdad que en nosotros hay un proceso? Un proceso. Entonces el Señor le dijo, no juzgan ustedes los que están adentro, dejen los que están fuera quietos, porque a quien le pertenece el juicio, ya ellos han sido condenados si no quieren venir a Cristo. Ya. Es ya, hermano. Así por lo tanto tenemos que advertirle a ellos, entendamos eso. Otra cosa que Cristo ha hecho con la iglesia preciosa, la que ha conocido el Evangelio. Porque si no, nosotros también sufriremos juicio a causa de eso. Nosotros nos quedamos solo con el Evangelio, solo para nosotros. Y nos despreocupamos de presentarles el Evangelio. Mas no el juicio, porque el juicio no es para ellos, ¿sí? Lo dice Dios aquí Pablo. Y sigue diciendo el texto. El 6. ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo? ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de quién? De los santos. De los santos. Hermanos, hay que tener mucho cuidado en esto. Es un principio y algo que Dios le ha dado a la iglesia. Usted con los asuntos personales suyos tenga usted cuidado de contárselos a hombres impíos. Tenga usted mucho cuidado porque usted estaría rompiendo con un principio bíblico. ¿A quién debe llevarlo usted? A Dios. O cualquier situación. Quizás yo quizás no tenga la confianza para venir ante todos. Porque lamentablemente habemos chismosos en la iglesia, ¿verdad? Para no sacarme yo, ¿sí? Lamentable. Pero entonces usted puede ir ante dos hermanos. Hermano, me está pasando esta situación. ¿Sabe que es muy bien hecho? Porque Dios lo ha establecido así, que usted vaya, entonces, y no vaya. Quizás usted tenga un juicio que es más allá, que es ir a las leyes. Dios le dice primero vaya a la iglesia. Porque el impío que es impío no te va a dar el sabio consejo que te podría dar dos hermanos. Y sigue el texto. Vamos a revisarlo. Y sigue diciéndolo en el... ¿O no sabéis que los santos han de juzgar a quién? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, soy indigno de cosas ¿qué? Muy pequeñas. Oye, hermano, cuando nos paramos y sabemos lo que es lo espiritual, el Señor dice, ¿no saben ustedes, hermanos, que ustedes van a juzgar al mundo? ¿Usted no ha entendido lo que es el precioso y grande Evangelio? No es salvación, es otra corona que Dios le va a dar. Ustedes van a juzgar al mundo.
pero ustedes no son capaces de juzgar ni lo que hay allá en la iglesia. Cosas pequeñas. Porque aquí es donde viene lo más interesante. Interesantísimo lo que sigue diciendo Pablo. Sino que tú llevas las situaciones y los problemas a hombres impíos. Cuando usted sabe que debe llevarlo a la iglesia y usted dice a él. Y dice, y no sabe, el 4, si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzado os digo, pues, que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Aquí Pablo le está haciendo un llamado de atención y nos está reclamando. No hay tan siquiera un hombre que Dios le haya puesto el espíritu de sabiduría para darte un buen consejo. No hay, hermano. Esté usted siempre atento, hermano. Entienda entonces lo que es el Evangelio. El Evangelio no solo se queda con la salvación. ¿No sabe usted que yo he dado un espíritu a uno más que sea de ustedes? El Señor está haciendo un reclamo y ustedes están yendo a un impío para oír el consejo de ellos. Cuando usted debería llamar a un hermano, usted con el Espíritu Santo y la misericordia de Cristo, usted sabe cuál hermano puede tener ese don de darle el buen consejo a usted. Cuando usted lo hace diferente y yo lo hago diferente, entonces estoy echando y pisoteando un mandato que Dios le ha dado y que usted debe hacer, y un poder que Dios le ha dado a la iglesia. Sigue diciendo, a usted, hermano, y a mí, entienda que cuando hablo de iglesia estoy hablando de usted que tiene a Cristo, y de mí que tiene a Cristo. Y sigue diciendo el 5, el 6. Así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Hermano. Por nada deberían haber pleitos entre nosotros. Siempre deberíamos tener un corazón dispuesto a perdonarnos. Es digno de mirar cuando tengamos pleitos y decir, Señor, perdóname. Pero no debe haber pleitos entre hombres que temen a Dios, en hombres redimidos por la sangre de Cristo. ¿Me quedé en el qué? 7. Así que por cierto, pues es ya una falta. Voy a volver a repetir el 7. Así que por cierto ya es una falta el que vosotros tengáis pleitos entre vosotros mismos, porque no sufrís más bien el agravio. ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudas. Y esto a los hermanos. Debemos ser muy cuidadosos, hermano, para con la iglesia que Cristo ha comprado con sangre. Debemos ser muy respetuosos. El Señor está diciéndole a la iglesia, ustedes mismos a veces cometen el agravio contra el mismo hermano. Estamos pasando cosas muy difíciles allí en la ciudad de Corinto. Muy difíciles. Y sigue diciendo así como hoy está pasando en la iglesia moderna, en la iglesia que no ha entendido que Cristo no solo pagó por nosotros, sino que nos llamó a ser santos, ¿verdad? El 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los
afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erráis, algunos más ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Glorificad a Dios. Entonces el Señor dijo, ya has sido lavado. Hermano, ya es necesario que tengamos presente de revisarnos y revisarnos. Con mi esposa siempre tenía presente yo revisarme algunas cosas. Y siempre yo le decía, amor, yo necesito cambiarme estas áreas. Porque ella siempre me decía, no me gusta esto que tú tienes, así como yo le digo a ella, tal cosa, ¿verdad? Hermano, así nos revisa la palabra de Dios y nos advierte. Es necesario nosotros cambiar algunas cosas que aún tenemos la costumbre del viejo hombre. Y entonces ahora, venir para ser santos. Me pasó un caso esta semana. Un joven convive con una jovencita. La jovencita quizás lo dejó por algún otro hombre. Nuevamente él llegó y él presenta las condiciones de la jovencita para volver con él, porque él dice estar enamorado de la joven. Y yo solo lo oí. Y dije yo después, ¿qué pasó conmigo, Señor? ¿Qué pasó? Perdóname. Ayúdame, necesito tener ese espíritu del sabio consejo. Y yo entendí después de lo que debí decirle al joven. Y yo practiqué y dije, debí decirle esto al joven. Debo decirle a usted, y es una lucha que estoy empezando a tener en mi casa, no quiero que Zoe agarre el teléfono, no debería por qué tener el teléfono. Y yo se lo debo enseñar a ella desde pequeño. Y aquí el Espíritu Santo le va a decir a usted, porque no soy yo, deje la iniquidad del teléfono, hermano. Usted sabe que el teléfono pervierte cuando usted no le da buen uso. Deje la iniquidad del teléfono, hermano. Va a ser tu perdición. Va a ser. Yo no sé a quién se lo está advirtiendo, lo cierto que el Señor te lo está advirtiendo. El teléfono, si no sabes usarlo, va a ser la iniquidad. Tu iniquidad y tu perdición. Y mi perdición. Porque yo también estoy siendo advertido. Aunque tengo pocas horas con el teléfono. Para decirle no me gusta cargarlo. Yo confío en Dios que si alguien me va a llamar cuando yo esté en la casa. Pues gracias a Dios, Dios me ha dado ese privilegio. Y si a veces mi esposa me tiene que llamar a los otros, porque no me gusta cargarlo. No me gusta. Me estorba en el bolsillo. O en cualquier lugar donde tengo yo que cargarlo. Pero no le digo no le digo que no tenga pecado en que los ojos se vayan tras de él en muchas ocasiones. Pero soy advertido. ¿Qué pasó? ¿Acaso no es más grande el sacrificio de Cristo por ti que por la iniquidad que ves? ¿O tienes en poco el sacrificio de Cristo y amas más el teléfono? Yo dije, tengo un lugar precioso para empezar a predicar el evangelio a mis compañeros. Y es que se reúnen 8, 3, 6 y hacen una rueda 2 horas sentados y no se hablan uno con otro. No. Dije, oye, qué buen principio para exponer el evangelio.
tengo que buscar el teléfono, tengo que buscar el tema y decirle, porque si no va a venir el juicio por mí. Va a venir el juicio para mí porque yo estoy viviendo eso y debo advertirles a ellos. Es más precioso este tesoro. Alce esa Biblia que Mirla tiene ahí, por favor, y discúlpenme, Mirla. ¿La puede alzar? La ven allá. Y si ustedes la ven, la abren, ¡qué belleza! ¡Qué belleza! Le estoy diciendo a mis hijos porque allá en Chile las personalizan. Y les estoy diciendo, denme un regalo de eso. ¡Qué regalo tan precioso me van a dar ustedes! Y obtengan cada uno de ustedes uno para ustedes. Oye, a veces no alcanza ni el 20% de lo que vale el teléfono. No está bien, hermano, que usted use el teléfono como Biblia. No está bien. No está bien, hermano. No se avergüence usted de la palabra de Dios. Es un tesoro. Y enséñele a su hijo, es un tesoro. Y comprémosle una a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y que ellos la carguen y ellos la usen. Pidámosle siempre, Señor, provéenos, porque tampoco es barata. Ayúdanos, Señor, y guíanos. Hermano, entonces la iglesia no ha sido puesta para que nos ponga simplemente la mano, sino para que nos advierta lo que es este mundo y las consecuencias que tenemos que ver, que tendremos que soportar cuando no obedecemos a la voz de Dios. Y sigue diciendo entonces el texto bíblico. Vamos al 16. ¿Estamos en el qué número, por favor? 14. 12. Ajá. El 12. Ya va menos mal que siempre están en la punta. Hermano, entonces es necesario, invertamos, hagamos una inversión buena en la Biblia. Y citámosle a nuestros hijos, quizás ellos un día quieran leerla, se acuerden cuando tengan la situación, el problema, y ellos quieran venir y buscar el consejo de Dios. Y usted no se ha quitado una corona, vamos a decirlo así, porque usted no va a ser condenado. Usted sí tiene salvación en Cristo, pero sí va a perder coronas, y yo. Segunda de Pedro. Primera de Corintios 6:3. 6:3. 6:3, ahí mismo. Yo creo que ahora lo habíamos pasado, no lo habíamos leído. ¿O no sabéis? 6:3, ¿sí? Ahí mismo. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a quién? ¿Y sigue diciendo qué? ¿O no sabéis, hermanos? El 3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Ay, hermano, por favor entendamos el Evangelio. Usted sabe, vamos a ponerlo así, usted sabe, Ramón, que a usted de juzgar a los ángeles. Usted sabe, Roger, usted sabe, Misael, que a usted de juzgar a los ángeles. ¿Por qué causa? ¿Por qué causa a usted y yo de juzgar a los ángeles, hermano? Leamos la Biblia, hermano. Por favor, leamos la Biblia, enamorémonos de ella. Y solo te da el enamorarse de la palabra de Dios el que usted tenga su vida emprendada del Espíritu Santo. Así como aquellas 5 mujeres vírgenes estuvieron preparadas y 5 insensatas
no se previnieron. ¿Ha de ustedes juzgar a los ángeles, hermanos? ¿Cuáles ángeles? Según Judas, voy a empezarles para que anoten y revisen. Según Pedro 2:4, según Judas 6 y según Apocalipsis 20, que se me fue, sé que 20, pero se me fue. El Señor dice que ellos dejaron su morada y dejaron los santos para irse atrás. Ten cuidado usted que duerme, hermano, y yo que duermo. El Señor dice que ellos dejaron los santos para irse tras el pecado. Y por esa causa Dios no los perdonó. Y los llevó a prisiones eternas hoy, ayer, hoy. Y están en prisiones de oscuridad. Y es verdad, porque la palabra de Dios es verdad. No tienen permiso para salir, por lo tanto no son demonios. No son demonios, son ángeles caídos, son ángeles. Están en prisiones eternas. Y no tienen potestad porque Dios tiene el poder sobre todo. A ustedes deben juzgarlos a ellos por ellos irse tras de la iniquidad. Y quisiera seguirle exponiendo el tema, pero es un tema interesantísimo y muy maravilloso. ¿Y dónde está esa prisión? La Biblia lo dice. Hermano, por favor, no tengan en poco la palabra de Dios. Adquieran una ¿cómo se le dice? Un ejemplar de esto. Hagan lo posible por el mejor ejemplar. Yo le estoy pidiendo a mis hijos y a mis hijas le estoy diciendo, tráiganme un regalo de eso bien personalizado. Revísenlo bien. Porque ustedes pueden ver ese que el Señor a través de ella les regaló ese amigo. Y yo creo que una de ellas, yo les he dicho siempre, uno de ellos, tengan uno para cada de ustedes. Uno para cada de ustedes. Pero cuando se vengan aquí son extremadamente caros, ya no son tan caros. Propóngase, mi hermano, y adquieran uno para ustedes, retiren el celular a un lado, usen la Biblia, no lo traigan para la iglesia. El celular, traigan la Biblia, no les dé pena, el Señor no les dio pena morir por nosotros en la cruz del Calvario. Tampoco le dio pena morir por su Hijo. Hermano, sea fiel en el Señor. Usted va a necesitar de la ayuda del Señor. En el día que usted menos cree, usted va a necesitar la ayuda, el auxilio del Rey que vive y reina para siempre. Entienda usted, todos los días necesito de ti, Señor. Es como mi respirar. Necesito andar contigo todos los días de mi vida. Necesito obedecerte, necesito temer a ti. Necesito que tú estés en mis bienes, Señor. En mis hijos, en mis nietos. Mañana yo me voy a ir, Señor. Y estos nietos van a quedar, Señor, yo no voy a poder estar toda la vida con ellos. Yo soy hombre. Y tú has establecido un tiempo para mí. Gracias por tu bondad y dejarme vivir 54 años. Ha sido un privilegio y maravilloso tuyo. Eso no ha sido por mí porque yo he querido. Entienda usted todo eso. Yo necesito que transforme a mi esposo. Yo necesito dejar la fornicación. Necesito dejar el chisme. Necesito dejar de ser mala paga. Yo hay motivos que no se los voy a decir a ustedes por los cuales estoy orando. Necesito cambiar esta área, Señor, que me doblega y me oprime, pero que yo no quiero hacerlo. Necesito esta área, Señor. Necesito dar los diezmos. Voy a decirle uno delante de ustedes. Necesito dar los diezmos, Señor. Necesito ser pastor en la iglesia, porque cuando yo me vaya, si yo doy ejemplo,
Si doy este micrófono va a quedar por muy largo rato. Y va a ser para el beneficio de los que van a venir después de usted y de mí. Y este tesoro va a ser contado en el cielo. Te lo estoy diciendo de un motivo que yo estoy orando fervientemente. Fervientemente. Hermano, la obra del Señor, yo le decía a la joven que nos visitó y ustedes lo saben. Los que nos visitaron. Hermanos, por favor, se lo suplicamos. El hermano que tiene 2, 3, 4 semanas, que tienen poco ir a orar. Recuerde que el Señor ha establecido la iglesia para el cuidado de otros y suyo. Dice que si se le quita esa protección de que la iglesia ore por usted y por mí, entonces yo quedo así. ¿A merced de quién? ¿Ha entendido ustedes lo que significa el evangelio precioso? Esfuércese, hermano. Esfuércese, porque el que está poniendo en mi corazón esa semillita, esa iniquidad es el enemigo. No, yo no quiero ir porque José Luis, yo no quiero verlo. José Luis dice esto y dice aquello. Y yo no quiero ver a José Luis como José Luis ora. Perdóname, sí, hermano. Pero es simplemente un decir. Gracias, Señor, que le pones a estos hombres que están aquí. Siempre venir a orar. Y ellos son entonces un pilar. Porque Dios dice honra al que merece honra. Y eso no es para que ustedes se envanezcan. Ni usted, hermano, ni otros hermanos que son muy buenos. Ayer le decía a mi hermano Ricardo. Y me contaba anécdotas de Zenaida. Y la vida de Zenaida, cómo se gozaba cuando se encontraba. Yo le decía, ella tiene este don, hermano. Porque Dios no te ha dejado sin don. Simplemente usted no lo ha puesto por ejercitarse en él y ser así grande y musculoso y grande, Señor. Bueno, hermano, Dios les bendiga. Amén. El Señor les guarde. Gracias, Señor, por tus bendiciones, tu misericordia y tu bondad. Te ruego que nos ayude a andar siempre en el temor tuyo, a entender verdaderamente el Evangelio para que hemos sido llamados. Gracias porque te ha placido salvarnos, aún recordando nuestras barbaries, nuestras iniquidades, Señor. A ti te plació salvarnos y tú te place en sostenernos, Señor. Gracias. Solo tú mereces la honra y solo tú mereces la gloria en Cristo Jesús. Amén.